El día de hoy veremos género dramático. Para empezar, drao significa hacer o ejecutar, de donde deriva el término. Está hecho para ser representado y puede ser en verso o en prosa. Ya como tal, la palabra teatro viene de teatrón, que significa mirar. Pero ¿desde dónde inicia esto? Surge como una necesidad de expresión ritual o religiosa, pero imaginemos a ese hombre de las cavernas en donde se reúne alrededor de una fogata para contar historias. Desde ese momento ya surge el teatro. Ya con los griegos se establece más este tipo de arte mediante el culto al dios Baco o Dionisio, dios del vino. Sigue siendo muy ligado a la ritualidad y también empieza por medio de los ditirambos en la tragedia. ¿Qué características tiene? Ya como tal, el teatro es un diálogo directo, ágil, natural y sencillo. Sostiene una tensión dramática entre dos fuerzas en conflicto, tiene acción como elemento básico y los personajes son los que comunican, ya sea de manera no verbal o a través de la caracterización, el personaje o los mensajes que el autor quiere darnos. Tiene 3 unidades, es el tiempo, el lugar y la acción. Tenemos 3 clases de este género. Se encuentra la tragedia, que termina siempre con la muerte o destrucción del personaje principal, que normalmente es un ser superior, puede ser un héroe o un dios. Está la comedia, en donde lo esencial es la confusión que provoca risa, tiene un final feliz y los personajes son de condición social inferior, por ejemplo, campesinos o quizá esclavos. Y el drama, que es una combinación de los anteriores más cercana a la realidad. Cabe mencionar que Aristóteles, cuando hace la clasificación de los géneros literarios, únicamente conocía la tragedia y la comedia, ya que el drama surge en épocas posteriores, como veremos más adelante. Tenemos otros subgéneros a partir de los anteriormente mencionados. Estos son el auto sacramental, muy ligado a las representaciones religiosas de la Edad Media, el sainete, el entremés, la ópera, la farsa y la zarzuela. Recomiendo que busquen definiciones de estas. En semestres posteriores veremos más a detalle estos subgéneros. La estructura, como ya vimos en el trabajo que hicimos durante la semana, se manifiesta en actos, cuadros y escenas. Los actos están marcados por las acciones principales de los personajes y la bajada del telón. Los cuadros, un solo tema y un solo espacio, y también se pueden distinguir por los cambios de luces o de escenografía. Y las escenas, en donde aparecen los mismos personajes en un lugar y se da la entrada y salida de actores dentro de ese lugar. También tenemos la estructura interna, en donde vamos a poder analizar de una obra dramática su tema, si se refiere al amor, se refiere a la muerte, a la política de algún país, etc. El argumento, que va a ser como el resumen de la historia o de lo que trata. Lo mismo la trama, la diferencia con la trama es que va a respetar el orden en el que el autor quiso mostrar los hechos. Y en el argumento no importa tanto el orden que el autor le dio, simplemente de qué trata la obra. El motivo, que va a ser el elemento principal sobre el cual gira la obra. La tensión dramática, que es este conflicto entre dos fuerzas, que es a partir de la cual se va a desarrollar el problema y vamos a tener la historia. El tiempo, que
El autor nos puede proponer en qué tiempos tarda en desarrollarse la historia. A lo mejor es la historia de la vida de un personaje, de toda su vida, desde que nace hasta que muere, o puede ser solamente un mes de su vida. El autor elige qué tipo de tiempo va a poner en la obra. Y el ambiente, que se refiere más bien a lo que sentimos o la psicología del espacio en el que se desarrolla la obra, es decir, si es un ambiente tétrico, si es un ambiente cálido o a lo mejor más cómico. Y los personajes, que van a ir marcando también el desarrollo de las acciones. Y ya para adentrarnos un poco más en el género dramático, podemos ver su evolución. Ya hemos dicho que surge en Grecia, ahí es en donde vamos a ubicar el teatro clásico. Ahí los personajes se presentaban en un foro al aire libre, y estos personajes, para representar seres superiores, usaban zancos. También usaban máscaras talladas y pintadas como las que vemos en la imagen, y esa misma máscara ya incluía un megáfono para amplificar el sonido de la voz. También es notable que las mujeres se les tenía prohibido actuar en el teatro, entonces para poder caracterizar a una mujer dentro de la obra era a través de la máscara. Y una parte muy importante dentro del teatro clásico fue el coro, que suplía las acciones que no podían ser representadas, y a veces también fungía como narrador o intermediario entre el público y los personajes, y otras veces podía ser la conciencia del personaje. Podíamos interpretar a través del coro qué es lo que pensaba el personaje principal. Ya para la Edad Media, la temática del teatro es completamente religiosa. En muchas ocasiones se representa la vida de los santos. Recuerden que en la Edad Media, tanto en las artes plásticas como ahora vemos en el género dramático, el arte se utiliza para adoctrinar, para instruir a los feligreses en la creencia cristiana. Entonces también se van a representar pasajes de la Pasión de Cristo. Y también aquí es donde les comentaba que se llaman autos sacramentales. También se conoce, un ejemplo fue el auto de los Reyes Magos, que se refiere a este tipo de obras con temática religiosa. Ya en el Renacimiento encontramos que se da mayor auge del teatro a través de autores que reconocemos muy de cerca. También vamos a encontrar que hay una construcción suntuosa de teatros, es decir, se construyen ya espacios cerrados para la representación del teatro. Estos obviamente dedicados a la nobleza. Mientras que había también teatro para el pueblo, en donde se representaba en espacios abiertos, en plazas y callejones. Este teatro del pueblo es el que tiene mayor auge en esta época, porque es en donde surgen diálogos improvisados y se busca que el espectador se identifique con los actores. Entonces las temáticas ya no están tan fuera de su alcance, ni se trata de dioses, ni de seres divinos, ni de héroes, ni nada de esto, sino que ahora se va a representar al ciudadano común y corriente. Está el caso del arlequín, que es el criado ingenuo que en su afán de ayudar estorba. Entonces también provoca la risa, pero también provoca esa identificación con los personajes. Aparece también su contraparte del arlequín, una joven bella, coqueta y respondona que hace juego con él en las representaciones. A esto se le llamó comedia del arte. También es importante aclarar que en esta época la escenografía es escasa y
al menos en el teatro inglés, todos los actores eran hombres durante esta época del Renacimiento. Imagínense la representación de Romeo y Julieta actuada solamente por hombres, ¿no? Incluso en los momentos más románticos solamente estaban los hombres como actores. Mientras que en el teatro español, también durante el Renacimiento, sí se le permitió a la mujer participar. También ahí ubicamos el siglo de oro en el siglo XVI, donde destacan autores como Lope de Vega, y Lope de Vega, en su afán por cambiar lo ya establecido en el teatro, intenta tratar varios temas en una sola obra. Hace una reducción de 3 actos en lugar de 5 que eran los que se venían presentando. Rompe con las unidades de tiempo y lugar, ya hay una variación dentro de la obra, de los tiempos y de los lugares. Después, en el romanticismo, surgen otros autores que recordamos especialmente por las innovaciones que introdujeron en el teatro. Goethe y Schiller se empezaron a enfocar en el drama romántico. Víctor Hugo propone combinaciones entre los distintos géneros, y Zola propone fidelidad a la realidad, es decir, que ya no se sientan las obras que son acciones o son cuestiones que solamente les pasan a otras personas fuera de este mundo o que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Él propone que sea más cercano a nosotros, incluso en los espacios y en lo que plantea de las historias. Es en esta época de Renacimiento y Romanticismo en donde surge el tercer subgénero del género dramático, que es el drama, a partir de lo que hace Shakespeare y otros autores del Renacimiento que aquí les ponía, como Lope de Vega y Shakespeare. Seguimos avanzando. Y por último tenemos el teatro contemporáneo, que ya es lo que se está haciendo actualmente. Ahí se empezó a experimentar de muchísimas formas y surgieron otros estilos dentro de este teatro contemporáneo. Uno de ellos fue el realismo, como les mencionaba hace un rato, que es tratar de ser más fieles a lo que vivimos cotidianamente los seres humanos. También está el ilusionismo o el teatro del absurdo. Tenemos un ejemplo notable también en esta época, que es Brecht. En su teatro busca la verosimilitud. Esto se refiere también al realismo o esa correspondencia con el contexto de este autor. También incluye dentro de sus temas la protesta y enfocado a la inconformidad que sentía en ese momento en la sociedad. Eso es todo, gracias por su atención.